Bienvenidos a esta nueva lección llamada patrones, que por cierto también está relacionado a la estructura, porque los patrones no son más que formaciones estructurales. La única diferencia a alguna formación estructural normal es que estos patrones, como su nombre lo dice, tienen un patrón de comportamiento que nos pueden ayudar a predecir o especular, por ejemplo, continuación en el precio, pero también reversas, y esa es su principal función. En este video vamos a trabajar los principales, los que vas a soler encontrarte una vez hagas un análisis técnico, y lo más importante, cuando operas un par con continuidad vas a descubrir que los patrones que forman siempre tienden a ser los mismos y muy posiblemente sea alguno de los que vas a ver en esta lección. Con los patrones en el mercado sucede algo muy similar a lo que sucede con los patrones de velas. Es decir, existe la acción del precio, las formaciones de las velas, y a raíz de ellas sacan distintos manuales o biblias de velas donde te describen ciertas formaciones de velas que te da un comportamiento predictivo. Lo mismo sucede con los patrones. Son formaciones estructurales. Son formaciones estructurales al final del día, pero que tienen algún tipo de comportamiento predictivo. Entonces esto quiere decir que al final del día puedes aprender muchos patrones y memorizarlos, que está bien, pero lo importante es que entiendas esa ciencia detrás de los patrones y por qué puede ser un patrón de continuación, de reversa, que representan esas formaciones estructurales. Entonces, tenlo presente de esa manera, ya que me interesa que aprendas a entender cada uno de los movimientos del mercado y no solo vayas buscando patrones aleatoriamente. Vamos a comenzar con los patrones más comunes que conocemos o los más importantes. Y vamos a ir intentando un poco allí desglosarlos, reconocerlos en el gráfico para que entiendas un poco de qué se trata. Uno de los patrones más comunes es el llamado hombro, cabeza, hombro, o HCH por sus siglas en inglés, que es un patrón en que el gráfico puede venir, por ejemplo, en una estructura alcista, por decir alguna cosa, y en algún punto el gráfico hace algún movimiento como este. Crea un piso al mismo nivel, lo que reconocemos como un low, y posterior a este hace un lower high y vuelve a llegar hasta el low. Este movimiento o estas fluctuaciones que ustedes ven acá, esta formación estructural, lo que está dentro del recuadro amarillo, se conoce como un hombro, cabeza, hombro, donde está representado de este lado a la izquierda por el primer hombro, arriba tenemos la cabeza, lo que representaría la cabeza. Vamos a copiar la misma H y a la derecha tenemos el hombro derecho. Fíjense que tenemos acá 3 toques hasta el momento actual de la neckline, lo que se conoce como neckline o línea de cuello. Ahora, para darte una introducción a entender el patrón, más allá de explicarte que esto es un patrón de reversa y que eso puede significar que ahora cambie la estructura de mercado, pero primero es importante entender que la estructura nunca ha cambiado porque nunca se ha hecho un lower low. De hecho, acá hay un lower high. Esta no representa los puntos estructurales, sino recuerda el nombre del patrón. Pero aquí hay un lower high, que tienden a formarse en estructuras bajistas, que son lower lows y lower high. Sin embargo, aún estamos alcistas porque no ha formado un lower low. ¿Qué significa o qué comienza a mostrarme este patrón? Bueno, en principio con este movimiento, que es el primero que llama la atención del patrón, lo que te dice el mercado acá al hacer una corrección del mismo tamaño que el impulso es que de alguna u otra manera hay un equilibrio en el mercado. Es decir, la presencia ahora de vendedores fue similar a la de compradores, a diferencia de una tendencia alcista normal donde hay higher low. Es decir, las correcciones son más cortas y los impulsos más largos. Acá tendremos una primera corrección del mismo tamaño. Y lo segundo sucede al intentar hacer un siguiente impulso y quedarse corto, quedarse a la misma altura que el hombro anterior, este hombro izquierdo. O sea, al hacer esta formación de hombro, cabeza, hombro, sobre todo en esta área acá, el gráfico estructuralmente, de una manera simple, lo que te está mostrando es, fíjate que es como una especie de espejo, de esta mitad a la derecha a la mitad a la izquierda. Ahí hay un equilibrio entre compradores y vendedores, o se acabó el dominio de compradores. Por esa razón, el hombro, cabeza, hombro tiende a ser un patrón de reversa. Y acá el mercado también cumple ciertas proporciones que tienden a ser estas. Es decir, si desde la neckline hasta la cabeza hay 400 pips, lo que tiende a proyectar desde el patrón es que desde la línea de cuello a la parte inferior puede ser la proyección que pueda tener ahora los siguientes impulsos. Ahora, muy importante, vamos a evitar siempre vender en pleno soporte, vender en plena zona de demanda. Lo que se tiende a buscar con el hombro, cabeza, hombro
es que quiebre y allí ya estaremos pasando a una estructura bajista. Para tomar el retest, recuerda que hablamos de retest, quebramos el soporte, lo retesteamos, hacemos un retest para buscar el impulso en este lower high de acá. Entonces en este patrón lo ideal sería tomar una entrada en esta área. Sin embargo, de una manera avanzada voy a enseñarles a tomar entradas como esta, que si se fijan aún no hay una estructura bajista, pero estamos en un punto donde hubo supply a la izquierda. ¿Sí? Estas son entradas más avanzadas porque recuerden, todo esto sería una tendencia alcista, mientras que comiencen entrando a favor de la tendencia, y ya luego esta sería una tendencia bajista porque han hecho acá un primer lower low, por lo que esto es una entrada aún en contra de tendencia y esta es a favor. Empezando siempre vale la pena dejar pasar oportunidades e ir por las que van a favor de la tendencia. Este sería nuestro patrón hombro, cabeza, hombro, e invertido sería simplemente lo contrario, algo como esto, un bajo más bajo, un higher low, y al llegar acá, al llegar a este punto, aquí podemos decir, tenemos un hombro, cabeza, hombro, pero al final del día hay que esperar que se complete, que quiebre, reteste para nosotros ir con ese impulso. Entonces al final del día se trata de buscar entrar a favor de la tendencia. Otro patrón repetitivo que me gusta bastante y que tiende a ser también un patrón de reversa o de confirmación para entrar a un mercado tiende a ser el doble tope o doble fondo. Así que vamos a borrar este. Y un doble tope o doble fondo es cuando estamos llegando a una zona de oferta, demanda. Voy a marcar por ahora una zona de oferta. Bueno, también puede ser obviamente en el espacio vacío, en donde no hay una zona previa, pero lo ideal es que se formen zonas, ¿no? Es llegar a este punto simplemente, pero voy a hacerlo con una estructura que venga de la parte inferior. Aquí vamos. Un primer toque. Usualmente el mercado puede hacer un piso, es decir, un low en el mismo piso anterior, o también puede quedar más alto. Pero lo importante es ver un segundo rechazo acá. Entonces tendríamos un doble tope en esta área de acá. Por temas proporcional, en términos de proyección, desde el último soporte hasta donde está el doble tope, igual esa puede ser un término de proyección. Sin embargo, los puntos ideales para entrar es ya sea esperando igual el cambio estructural, que al final del día el patrón te hace esperar el cambio estructural, o ya la entrada avanzada que aprenderán que sería en este segundo tope con la acción del precio. Esta sería la entrada aún en contra de tendencia y la siguiente a favor. Entonces fíjense algo que al final del día los patrones nos hacen esperar la estructura cuando estamos comenzando, ya que queremos operar a favor de la tendencia, pero como los patrones tienen un comportamiento predictivo, cuando avance nuestro estilo de trading, cuando comprendamos entradas avanzadas que aún no están del todo a favor de la tendencia, podemos a través de los patrones conseguir este tipo de entradas tempranas, como las que te estoy ya adelantando, ¿ok? Como este tipo de entradas. Un doble fondo sería lo mismo, esto se conoce como un doble tope. Doble fondo simplemente sería en la parte inferior. O double bottom, van a ir escuchando los patrones en inglés o en español, pero representa lo mismo. Hay triángulos también de consolidación que tienden a ser patrones, que de hecho se van a reconocer fácil porque van a ser como una especie de línea de tendencia alcista y bajista a la vez. Pero este, por ejemplo, no tiende a ser un patrón de reversa, sino muchas veces continúa a favor de la tendencia en la que venía. Por ejemplo, si veníamos alcistas, si comienza a formarse con una tendencia alcista previa, nos va a mostrar acá la línea de tendencia alcista, vamos a modificarlo un poquito, y la línea de tendencia bajista que va por arriba. Fíjense que es como un triángulo, va consolidando el precio, se va como encerrando cada vez más. Pero por teoría en este caso el precio tiende a salir por la parte superior ya que venía en una tendencia alcista. Entonces este no tiende a ser un patrón reconocido como de reversa, sino en muchos casos de continuación. Y de manera contraria, si veníamos una estructura bajista, pues puede tender a salir por la parte inferior del patrón. Pero igual al final del día, al esperar que salga de ese rango y marque una estructura, es que ya tenemos una nueva tendencia en el mercado definida. Ya venía una tendencia, pero podríamos entrar en el siguiente lower high, o si quiebra la alza, en el siguiente higher low. Sin embargo, igual también va a ser de una manera avanzada cuando esto se forma en timeframes mayores. Podemos ir aprovechando esto como una línea de tendencia similar, aprovechando puntos B o C de los rebotes o las paredes de este triángulo de consolidación. Si es un timeframe muy pequeñito, quizás no haya mucho rango, pero cuando esto se forma en timeframes grandes como el mensual, semanal o diario, hay mucho recorrido, ¿no? Dentro de estos
triángulos que se van formando. Vamos con un siguiente patrón, borremos estos. Hay uno que me gusta mucho a mí, que es mi favorito, que yo a veces no lo llamo patrón, sino al final del día lo llamo como un rango, pero es reconocido también como un rectángulo de consolidación. Es decir, como hay triángulos, también se reconocen rectángulos, que es algo como esto, una zona de oferta y de demanda, que fue de hecho como les enseñé a marcar los rangos. Entonces pueden reconocerlo como un patrón, un rectángulo de consolidación, o como un rango donde el precio está fluctuando. Pero bueno, al final del día es cuestión de darle un nombre. Lo importante es la manera en cómo lo operamos. ¿Cuál va a ser el comportamiento predictivo de este par? Bueno, simplemente que va a rebotar a las zonas de oferta y va a rebotar en las zonas de demandas como una especie de ping-pong en cómo lo podemos ir operando. Y acá vamos a tomar en cuenta, evidentemente, cuando correlacionemos temporalidades. Quiero que vean que les he hablado de correlación ya muchas veces y ni siquiera he llegado al tema, porque todo en este negocio se trata de correlación de temporalidades para hacer proyecciones y para que las cosas tomen sentido, para que un patrón tenga una proyección, para que una tendencia tenga igual una proyección a corto, mediano, largo plazo. Siempre tiene que haber correlación de temporalidades porque no operamos un solo time frame, operamos distintas temporalidades. Cuando correlacionemos este patrón nos vamos a dar cuenta que depende cuál es lo que yo llamo zona mayor, que puede ser una zona mayor acá arriba. Por ejemplo, si en esta área de acá, imaginemos que no está muy bien formado, ¿no? Pero si tenemos alguna especie de patrón acá y esto es una zona de continuación del time frame diario y en un time frame menor tengo una pequeña zona de oferta acá. Marquemos esto también en un color distinto amarillo. Y tengo una zona de demanda abajo. O sea, el rango va a ser esa zona roja y esta zona verde. Pero si la zona de mayor, que es esta, porque es una zona de continuación que pertenece al diario, está por la parte superior, bueno, vamos a buscar que las ventas de alguna otra manera sean las que dominen y rompa esa zona de demanda. Entonces también vamos a interpretar siempre por dónde está la zona mayor o qué está sucediendo en un time frame mayor para aprovechar aún más ese patrón de rectángulo de consolidación. Vamos a buscar estos patrones que les he enseñado ahorita, que son los principales que me gustaría que aprendan. Vamos a buscar acá en el diario, por ejemplo, fíjense acá, pequeñito, pero pudiera reconocer, por ejemplo, un hombro, cabeza, hombro. Esto que ustedes ven acá, donde el gráfico hace un primer hombro a la izquierda, hace un piso, hace un techo, vuelve a hacer un piso y hace un techo. Acá se completa un hombro, cabeza, hombro. Neckline, que sería esta línea de cuello. Obviamente una entrada avanzada sería la que les expliqué acá arriba, en el hombro derecho, que aún sería en contra de tendencia porque el mercado está alcista, pero a partir de este punto quiebra y ¡pam! Pasa bajista. Y fíjense cómo hace el retest de la neckline. Entonces acá estaría la entrada más exacta. Y fíjense cómo da un muy buen impulso. Hace un patrón de reverso del gráfico allí. A veces no es tan exacta la neckline o línea de cuello, pero por la parte inferior tiende a ser, fíjense por ejemplo tiende a ser un patrón de reversa por la manera en que se forma, pero no es un hombro cabeza a hombro. Es decir, deja ese bajo más bajo y esto tiene que ver mucho con la manera en cómo marcamos las zonas que va de cuerpo a segunda mecha más alta e ignoramos una mecha. Tiene que ver mucho con la ciencia de este patrón. Yo lo explico de una manera así, claro, también mucho más avanzada, sobre todo en los cursos presenciales explico mucho este tema de la segunda mecha más alta. ¿Por qué dejar una? Porque si ya es algo de análisis técnico avanzado, que en principio si no dominas bien las bases no vale la pena ni que te confundas mucho con eso, pero tiene la ciencia de este patrón, ese principio de marcar la zona. Esto, repito, no es un hombro cabeza a hombro, tiene la esencia, tiene el patrón de reversa, pero no es un hombro cabeza a hombro. Si quiero buscar más patrones, lo ideal es bajar el time frame porque hay un poquito más de ruido. Aquí estoy en diario, así que si me voy a H4 posiblemente vea más patrones como doble tope, doble fondo. Me gustaría buscar algún ejemplo de doble tope. Acá arriba pudiéramos considerar uno. Acá arriba en la parte superior pudiéramos considerar un doble tope. El mercado se da esta primera reacción para hacer el primer tope. Y con el segundo se completa un double top. Tenemos tenemos el segundo. La entrada avanzada, recuerden, sería en el segundo tope, donde voy a dejar esa zona gris. Pero también tenemos una neckline o línea de cuello que estaría, bueno, no, pero también tenemos el último soporte, que es más o menos este que deja por acá, que es el que buscaríamos que reteste el precio. Si lo marcamos con una zona por las mechas, vamos a ver un poco más claro
el retest, que es buscar quiebre, retest y el mercado avanza en la dirección contraria al doble tope, porque es un patrón de reversa, ¿no? Lo que buscamos con él. Veamos si conseguimos por acá otro patrón que pudiera compartirles. Bueno, por acá un pequeño triángulo que comienza a formarse, pero bueno, no tiene mucha duración. Esperamos considerar aquí con esta línea de tendencia bajista. Luego comienza a formar alguna especie de línea de tendencia alcista más o menos acá. Es decir, el precio sí va encerrando, pero sale rápido, quiebra, retestea y se va hacia la parte superior. Hay quizás algún triángulo allí, no muy bien definido, pero comenzó a mostrar así ese comportamiento. Veamos otro patrón que pueda mostrarles. Por acá tenemos un rango o rectángulo de consolidación. Me gusta muchísimo, repito, porque da zonas de oferta y demanda clara y me parece cómodo operarlo de esa manera. Tenemos demanda abajo, oferta por la parte superior. No estoy marcando las zonas de manera 100% correcta, sino para que más o menos puedan reconocer el patrón y el comportamiento. Bueno, esto es básicamente patrones. Recuerden que es una especie, o no es una especie, es una formación estructural al final del día, pero que tiene un comportamiento predictivo. Es decir, como leo un engulfing y el comportamiento predictivo de leer un engulfing o una variación es que el mercado ahora va a avanzar en esa dirección, o una desaceleración quiere decir que el precio está haciendo una posible reversa, porque si el precio está perdiendo fuerza, desacelerando, hagámoslo con esto, si el precio está desacelerando en una dirección bajista, significa que hay una posible reversa para ir en la otra dirección. Si yo tengo un engulfing alcista, entonces un engulfing alcista donde representamos esto como la vela alcista, significa que el precio también puede ir en esta dirección. Pues al final del día lo mismo se trata de los patrones. Son ver figuras, comportamientos, patrones repetitivos, porque son repetitivos, que me dan un comportamiento predictivo, que es lo que yo necesito predecir o proyectar, especular el movimiento a raíz de esa formación estructural. Vamos a seguir practicando igual patrones en futuros análisis cada vez que aparezcan y los vayamos reconociendo, pero por ahora ya tienen los patrones básicos de mercado. Les dejaré igual una actividad en la guía que deben ir completando en cada una de las lecciones para que puedan allí reconocer patrones e irlos practicando para que cuando vayan al mercado y comiencen a aparecer de inmediato los reconozcan. Así que esto es todo por el video de patrones y nos vemos en el siguiente.